Somos GPAC, una red global de organizaciones de la sociedad civil. Trabajamos para prevenir los conflictos violentos y para construir una paz duradera y sostenible. Por esta razón, trabajamos la temática de la seguridad humana y planteamos la pregunta: ¿seguridad para quién? Cuando hablamos de seguridad, solemos pensar en fronteras nacionales y poder militar. Un enfoque en seguridad humana se centra en qué puede hacer el Estado para proteger y proveer para sus ciudadanos. Pero este concepto también reconoce que la gente en todas partes define sus propias necesidades de seguridad y toman medidas para protegerse. Para lograr la seguridad humana, debemos proteger 3 libertades fundamentales: vivir libres de miedo, vivir libres de necesidad y vivir con dignidad. Vivir libres de miedo. Por ejemplo, sentirse protegido de guerras, persecución o acoso físico. Vivir libres de necesidad. Por ejemplo, mediante el acceso a educación, empleo y recursos naturales. Vivir con dignidad. Por ejemplo, garantizando el acceso a la justicia y la igualdad de derechos. Estos son los 3 pilares de la seguridad humana. Para garantizar estas libertades, el Estado y la gente necesitan dialogar. Es necesario crear espacios de colaboración con todo tipo de personas e instituciones. Esto es posible si las personas pueden hacer valer sus derechos y presentar sus perspectivas sobre sus propias necesidades de seguridad. Y cuando el Estado toma la responsabilidad de entablar un diálogo con la población, trabajando juntos por una sociedad donde todo el mundo se sienta seguro y contribuya a una mayor estabilidad y prosperidad. Los 4 principios claves son: las personas son el centro de atención, incluyendo a todo el mundo. Los diferentes tipos de seguridad están interconectados y se entienden a diferentes niveles: personal, local, regional y global. Las estrategias para alcanzar la seguridad humana deben adaptarse a cada contexto y ser preventivas. Si hay un diálogo abierto entre el Estado y la gente, la seguridad nacional y la seguridad humana pueden ser complementarias, contribuyendo a una paz sostenible y a una mayor seguridad para todos.
En un mundo cada vez más urbanizado, son cada vez más las personas que están interesadas en estudiar el crecimiento de las ciudades, el desarrollo económico, la gestión ambiental, la gestión cultural. Es por esta razón que cada vez son más los programas de planeamiento y gestión urbana que existen en universidades a nivel mundial. Pero todos estos programas tienen una limitación en común. Ninguno de ellos estudia lo que pasa en las ciudades durante la noche. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa en las ciudades cuando se hace de noche? Cuando pensamos en la nocturnidad, lo primero que nos viene a la mente son imágenes como la fiesta, los bares, el ruido. Pero más allá de este estereotipo, la noche es un espacio de gran valor social y económico para las ciudades. Y lamentablemente es un espacio que subutilizamos en las ciudades. Como podrán notar por mi acento, soy de Venezuela. Crecí en Caracas, una ciudad que lamentablemente hoy en día es la ciudad más peligrosa de América Latina. Pero precisamente crecer en un ambiente con estas características fue lo que me llevó a entender la importancia de la noche como un espacio de convivencia clave para las ciudades. Cuando estaba en la universidad, fui dándome cuenta cómo poco a poco nuestra vida social, la mía y la de mis amigos, se limitaba a los centros comerciales o shoppings, y cómo la noche iba adquiriendo cada vez más un estigma o una imagen negativa. El carro tiene que estar en la casa a las 9 de la noche, solía decirme mi mamá. Y lo que era un toque de queda en mi casa rápidamente se expandió para toda la ciudad. Hoy en día resulta difícil encontrar una función de cine o un restaurante que abra su cocina después de las 10 de la noche en Caracas. Tomando en cuenta que la noche es un espacio primordial de socialización fuera del ámbito laboral para muchas ciudades a nivel mundial, es increíble pensar que en Caracas se ha vuelto sinónimo del miedo. Todo esto llevó a preguntarme, ¿qué pasa ante esta ausencia de espacios nocturnos para las ciudades? ¿Qué implicaciones tiene esto sobre la confianza del capital social, particularmente de nuestros jóvenes? Ante un problema tan grande como lo es la inseguridad, la única respuesta no puede ser un toque de queda. Entonces, ¿de qué manera podemos recuperar la noche y convertirla en un espacio de convivencia y de socialización clave como lo debe ser en las ciudades? Tratando de dar respuesta a todas estas preguntas, me tropecé con un gran descubrimiento. Desde hace ya más de una década, en diferentes países tales como el Reino Unido, Australia y varios países de Europa, existen una gran cantidad de estudiosos, de académicos, que se han dedicado a analizar las diferencias del comportamiento humano durante el día y durante la noche. Esto es lo que yo llamo los estudios nocturnos, y en los cuales he identificado dos tendencias fundamentales. Por un lado, están aquellos que estudian el valor económico de la noche, es decir, todas las políticas que sirven para regular este espacio temporal a fin de que sirva para generar una mayor cantidad de empleos, una mayor cantidad de ingresos para las ciudades, además que sirva para revitalizar áreas urbanas como centros históricos que muchas veces caen en desuso a partir de cierta hora determinada, y además que sirva para promover el turismo local. En países como el Reino Unido se estima que la economía nocturna representa 1.3 millones de empleos, lo cual está alrededor del 8% de la capacidad productiva de esa nación, por lo cual es un sector que no es despreciable. Y en segundo lugar está aquellos que estudian la importancia de la noche como un espacio de convivencia, de intercambio para personas de todas las edades, géneros y subculturas. Contrario a lo que a simple vista nos imaginamos, la ciudad 24 horas no se refiere solamente a las grandes urbes como Nueva York, Londres, Berlín, Tokio, que ofrecen una gran gama de actividades, tales como bares, restaurantes, karaokes, discotecas, que abren hasta la madrugada. La noción o el concepto de ciudad 24 horas que vengo a presentarles es aquella que aplica a urbes de todo tamaño y de cualquier latitud, porque se refiere a entender la importancia de la noche y entender que la noche es un espacio temporal que, al igual que el día, debe ser estudiado con cuidado y que deben definirse políticas públicas a fin de regularlo de forma eficiente y justa, no solamente para aquellos que salen, sino para aquellos que trabajan de noche. Hoy en día la noche además ha adquirido una importancia particularmente grande a nivel generacional. Aquí toca hablar de los millennials. Los millennials, la generación de todos aquellos, como saben, que nacieron entre 1984 y 1995, aunque esos márgenes son un poco flexibles. Pero básicamente es esta generación que está cambiando radicalmente la forma en la que hacemos ciudades, porque sus hábitos de consumo son muy distintos. Los millennials prefieren vivir en ciudades en las cuales puedan caminar y además ciudades en las cuales tengan acceso a servicios 24 horas.
Es por ello que están proliferando actividades 24 horas tales como farmacias, librerías, bibliotecas, incluso gimnasios 24 horas. Pero mientras a nivel mundial la noche es una oportunidad, es vista como una gran oportunidad para las ciudades, lamentablemente me he dado cuenta de que en América Latina sigue teniendo un estigma o una característica negativa, asociada a externalidades tales como la inseguridad y el ruido. Es por ello que me he dedicado por varios años, por unos 5 años ya, a recopilar una serie de experiencias positivas de gestión nocturna a nivel mundial y particularmente en América Latina, a fin de abrir el camino para cada vez más ciudades 24 horas en la región. La pregunta es entonces, ¿cómo pasamos de esa percepción negativa a ciudades que son cada vez más espacios de encuentro para personas de todas las edades durante la noche? A lo largo de mis estudios y de los casos que he analizado, me he dado cuenta de que existen 3 elementos fundamentales para crear y constituir una ciudad 24 horas. Primero se refiere al hardware, es decir, la infraestructura básica que debe existir para que una ciudad pueda tener vida nocturna. Esto obviamente comprende temas como alumbrado público, seguridad y transporte nocturno. Aquí les comparto un ejemplo de transporte nocturno de nuestra propia región, el Nochebús. El Nochebús es el transporte nocturno que fue creado en México, en Ciudad de México, en el 2013, y consiste en 11 rutas que funcionan desde las 12 a.m. hasta las 5 a.m., 7 días de la semana, siendo un aliado fundamental para aquellas personas que trabajan hasta tarde. En segundo lugar se encuentra el software, es decir, todas aquellas regulaciones o políticas públicas que están detrás de la gestión nocturna de las ciudades. A nivel mundial existen muchísimas licencias, regulaciones, políticas. Sin embargo, hoy me permito categorizarlas en 2 tipos o en 2 tendencias de políticas que pueden existir. Por un lado, están aquellos que consideran que para poder controlar estas externalidades que mencionaba, tal como la inseguridad y el ruido, hace falta reducir la actividad nocturna per se. Esto es quizá el caso, como recordarán, del Edicto Riera, regulaciones como el Edicto Riera que ocurrieron aquí en Asunción, que consistía en una restricción o reducción del horario de los establecimientos nocturnos, a fin con una estrategia para reducir la inseguridad en la ciudad. Esto no solo pasó aquí en Asunción, también hay ciudades como Bogotá, en la cual el exalcalde Antanas Mockus creó una ley que se llamaba la Ley Zanahoria, la cual buscaba hacer algo parecido, reducir horarios de establecimientos y de ventas de bebidas alcohólicas, con miras de reducir la accidentalidad y la violencia en la ciudad. Pero por otro lado, hay otro tipo de regulaciones, aquellas que consideran que ampliar la actividad nocturna es lo que se debe hacer, pero para poder lograrlo de forma eficiente hay que buscar una apropiación civilizada de los espacios públicos y de los espacios nocturnos por parte de los ciudadanos. Y esto va de la mano con la teoría de los ojos en la calle. No sé si alguna vez han escuchado esta teoría que promulgaba la activista y urbanista Jane Jacobs, a quien admiro mucho, y que decía que básicamente una calle que está llena de gente se siente y se percibe mucho más segura que una calle que está vacía. Una calle que está llena, una calle en la cual las personas se apropian del espacio, es automáticamente un espacio más seguro. Pero entonces, ¿qué políticas o qué estrategias están detrás de la creación de estos espacios? Y más aún, más importante, ¿qué debemos hacer para crearlos de noche? En ciudades como Ámsterdam ya existen una serie de experimentos regulatorios para poder lograr esto. Las llamadas licencias 24 horas fueron implementadas hace relativamente poco tiempo y básicamente consisten en lograr 2 flexibilidades o funcionalidades para la ciudad. Por un lado, al flexibilizar el horario de cierre de los establecimientos nocturnos, esto permite o evita que todas las personas se vuelquen a la calle al mismo tiempo, reduciendo problemas como riñas, como ruido o como la aglomeración alrededor de opciones de transporte público que ocurren siempre cuando todos los establecimientos cierran al mismo tiempo. Y en segundo lugar, licencias 24 horas, que debo aclarar, son solo otorgadas a aquellos establecimientos que cumplen con ciertos estándares de calidad. Estas licencias permiten la reutilización de espacios durante el día. Por ejemplo, un mismo espacio, un mismo local puede utilizarse como un centro comunitario durante el día y de noche convertirse en una sala de conciertos. Y en tercer lugar, el tercer elemento importante para una ciudad 24 horas son las instituciones. Esto abarca grupos de vecinos, asociaciones, alianzas y también un nuevo modelo o elemento de gobernanza muy interesante que está surgiendo a nivel mundial, que son los intendentes nocturnos o los gerentes nocturnos. Este modelo consiste, el intendente nocturno es básicamente un intermediario entre quienes consumen la noche, producen la noche y regulan la noche.
es una persona que se encarga, por un lado, de diversificar y promover la actividad nocturna de la ciudad y, por el otro, de buscar una regulación eficiente de lo que ocurre en ella. Este modelo de gobierno nocturno nació, no es una sorpresa, nació en Ámsterdam y se ha replicado rápidamente a muchas ciudades en Europa, tales como París, Zúrich, Toulouse y recientemente está llegando a Londres. Entonces se preguntarán quizá, ¿por qué les estoy hablando de un modelo europeo de gobierno nocturno? ¿Qué importancia tiene algo que es importante en Europa, quizá no pueda ser replicable en América Latina? Pero afortunadamente no hay que ir tan lejos hasta Europa para encontrar una ciudad 24 horas. Cali es la tercera ciudad más importante de Colombia. Hace tan solo unos meses designó su gerente nocturno. El gerente de la noche de Cali es este intermediario entre lo que pasa en la ciudad durante la noche. Una persona encargada de identificar, de mapear todos los establecimientos nocturnos y de facilitar la actividad nocturna de la ciudad, convirtiendo entonces a Cali en la pionera de este modelo en la región. Hace tan solo unas semanas viajamos a Cali, un grupo de invitados internacionales, incluyendo el intendente nocturno de Ámsterdam, para discutir una serie de políticas y visiones acerca de la actividad nocturna de la ciudad, y uno de los invitados principales fue el grupo AMCHA. Varios miembros de AMCHA participaron en este evento y compartieron su experiencia muy positiva de la revitalización del Centro Histórico de Asunción, basada fundamentalmente en 4 pilares: el ocio, el entretenimiento, la cultura y la historia. Y experiencias como la de AMCHA y como la de Cali demuestran que la noche tiene una gran cantidad de ventajas si es manejada de forma eficiente. Por un lado, es una fuente de empleos e ingresos adicionales para las ciudades. Además, como vimos antes, una mayor apropiación de espacios públicos y de espacios nocturnos en general lleva a una mayor sensación de seguridad en las ciudades. Además, puede ser un gran motor de turismo local e internacional. Las ciudades que tienen una vida nocturna diversa, obviamente son más atractivas para quienes las visitan. Y por último, ayudan a facilitar un mayor sentido de pertenencia, particularmente en los jóvenes. Los modelos para recuperar la noche son sumamente diversos. Desde promover el deporte nocturno hasta crear una red de bibliotecas nocturnas, las opciones son infinitas. Lo importante es que cada vez creemos más espacios en los cuales se pueden discutir estas ideas, dejar atrás esa percepción negativa de la noche y empezar a ver como un motor de transformación urbana. La pregunta es, ¿cuál será la próxima ciudad en sumarse a esta tendencia? ¿Se animan? Gracias.
No es una pregunta sencilla definir la cultura ciudadana. Yo te diría de manera muy sencilla que es algo así como las formas, los códigos, las costumbres, los valores con los que nos movemos como ciudadanos. El espacio público prioriza no el derecho individual, sino el bien común. Y el bien común precede al derecho individual. Es decir, en el espacio público es donde podemos ejercer nuestros derechos, pero en encuentro con otros. ¿Qué esperamos del otro? ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo suponemos que el otro va a responder a una actitud nuestra? Y la idea es que en esa cultura ciudadana lo que vaya increyendo y lo que vaya cada vez a más sean aspectos que tienen que ver con el respeto, con la convivencia, con la posibilidad de cada uno de nosotros de ser. También es el espacio de conflicto, O sea, a ver, uno no puede plantear todas las cosas como idílicas. El espacio público es donde uno se encuentra, donde uno se manifiesta, donde uno reclama, donde uno festeja. Es decir, tiene ese contenido de la latencia de la vida de la ciudad. El derecho al espacio público, existe el derecho al espacio público, es un derivado del derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad tiene que ver no solo con poder hacer uso de todo lo que la ciudad tiene, sino de poder transformarla de acuerdo con nuestros anhelos más profundos. Esta frase no es mía, es de análisis sobre el derecho a la ciudad. Y esa transformación de la ciudad y esa transformación del espacio público, de acuerdo con mis anhelos más profundos, necesariamente va a llevar a conflicto, porque mis anhelos más profundos no van a coincidir con los anhelos más profundos de los otros. Entonces, ¿cómo se construye ciudad en función de sueños distintos? Yo siempre me acuerdo, yo viví muchos años en Sudáfrica y hay un cartelito en un baño que decía 2 palabras nada más, mind behind, que quiere decir, en una traducción muy libre, piensa en el que viene después. La posibilidad de ponerse en el lugar del otro, en los zapatos del otro y tratar de entender por qué hay determinadas cosas que quizás al otro le puedan molestar y si no son tan importantes para mí, concederle ese pedacito y dejar de hacerlo en pos de esto, de la convivencia y la comodidad de poder estar juntos. Cualquiera de nosotros hay cosas que no la hace, o sea, yo no voy a irme de este salón y llevarme a él por delante, porque sé que lo voy a lastimar. Y eso está incorporado. Cuanto más incorporemos que lo que yo hago va a impactar en el otro, menos necesidad de regular. Pienso en muchas actitudes que hacen parte, lamentablemente, también de la cultura ciudadana, que avasallan y que restan posibilidad de disfrute a otros. Para una mujer que tiene ganas de vestirse como quiera vestirse, caminar por un espacio público sin que se metan con ella. Para una persona mayor, cuando de repente el piso, las veredas son irregulares y hay dificultades para moverse, no es lo mismo de ninguna manera para personas discapacitadas. La accesibilidad y el disfrute de los espacios públicos. Entonces es un proceso, es un trabajo, pero que creo que es una clave fundamental para una convivencia más linda entre todos. El espacio público no es la frutilla de la torta, como alguno piensa. Es decir, no es algo más, es una necesidad y desde ese lugar la tenemos que ver. Es como cuando la gente piensa que la cultura es algo, no, bueno, es el complemento, es lo decorativo. No, ahí está la ciudadanía expresada. Yo creo que la estructura urbana, que el lugar donde vivimos
nos puede aportar y nos ayuda a construirnos como personas en muchas cosas. Que en un barrio con muchas carencias puedan existir lugares agradables, lugares donde haya inversión, que estén bien hechos, que sean de calidad, dignifica. A veces cuando tenés las necesidades básicas insatisfechas, el pensar que tenés derecho al disfrute, a lo lúdico, a la diversión, al paseo, es decir, está lejos de tu pensamiento y tenés que ayudar a promover, porque eso es calidad de vida. El que la gente pueda soñar una plaza, en que la gente pueda soñar un centro cívico, en que la gente, es decir, haga propuestas que puedan ser apoyados por otros, es comenzar a pensar en el futuro. Ese es el despegue del conjunto de la sociedad. En la medida que vemos cosas cuidadas, creo que la tendencia es, bueno, colaboremos con esto que está lindo para que siga estando lindo. En estos años se ha ido construyendo, a partir de la recuperación de barrios o de la construcción de barrios, una red de espacios públicos con características diversas. Estamos hablando, por ejemplo, de los 71 o 72 ya gimnasios a cielo abierto. Estamos hablando de las marcas de la resistencia y la posibilidad de que el espacio público se transforme en un recorrido de la memoria. Estamos hablando de esa cosa permanente vinculada con la Rambla de Montevideo, el espacio público por excelencia, pero simultáneamente con eso estamos hablando de la construcción y de la recreación de espacios democráticos, porque eso es el espacio público. De repente se abrió un paisaje que no existía, porque el espacio público también está vinculado con el paisaje, y un buen día te diste cuenta que tenías enfrente un cerrito de la Victoria para disfrutar y para que la Orquesta Filarmónica o la Sinfónica brindara unos conciertos maravillosos y generaras esos nuevos públicos que querías. Hace unas décadas tomamos decisiones, pero en realidad tuvimos procesos de deterioro en la infraestructura de la ciudad. Desde hace un tiempo estamos en condiciones de recrearla y de crear nuevas. Esta necesidad y esta búsqueda de lugares de encuentro, de lugares de convivencia donde salga de mi pequeño territorio protegido, asegurado, previsible, para lanzarme a la aventura. Y esa aventura tiene sus recompensas, y además los seres humanos, por suerte, seguimos siendo seres gregarios, seres sociales, y necesitamos de los otros. ¿Cómo promover el uso de lo público? Porque es mejor para el entorno, es mejor para el conjunto de la ciudadanía, pero también es mejor desde una perspectiva de sustentabilidad. Y yo creo que eso también, cuando hablamos del espacio público, pensar que es el espacio público de hoy, pero es el espacio público de mañana también. La obligación que tenemos es de mantener y sostener lo patrimonial, lo que nos legaron, y a su vez darle los nuevos contenidos, los contenidos del presente, de las presentes generaciones y de las futuras generaciones.
Uno de los objetivos del Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid es facilitar el acceso telefónico a todos los ciudadanos, entre ellos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Para ello, nuestro centro dispone de un sistema especial de acceso a las personas con discapacidad auditiva que pueden activar a través de nuestro centro. ¿Qué tenemos que hacer para acceder? Pues una vez que llamamos al teléfono de emergencias 112, el operador identificará a través de una ventana con un chat que se trata de una persona con discapacidad auditiva. A partir de ese momento, el ciudadano sabe que el 112 le ha identificado como tal y comenzaremos a hablar con él a través de los mensajes de texto, que estas personas tienen mucha facilidad para la comunicación. Tenga mejor información para tomar mejores decisiones y obtener mejores resultados, permitiendo que usted se enfoque en su misión, no en la tecnología. Al ver una mochila desatendida registrada en video, un despachador inicia planes para evitar una crisis. El despachador envía un video al dispositivo de mano de un oficial, quien inmediatamente localiza al sospechoso y envía mensaje por radio a un oficial cercano para arrestar al sospechoso. Mientras el oficial detiene al sospechoso para interrogatorio, llega el oficial vestido de civil y usa su sistema automatizado de identificación de huellas digitales móvil para tomar las huellas del sospechoso e identificarlo en tiempo real. Entra una llamada de urgencia para informar sobre un incendio. El despachador conoce la ubicación exacta del incidente y sabe cuáles son las estaciones y los equipos más cercanos al lugar. Simultáneamente despacha a los bomberos, a la policía y a los servicios médicos de emergencia. Comparte información en tiempo real para coordinar mejor la respuesta de las múltiples agencias.
El video en el lugar permite el reconocimiento situacional y mejora la habilidad del despachador para dirigir al personal y a los equipos. La coordinación entre el centro de despacho y el centro de comando del incidente mejora considerablemente porque el mismo video y la misma información están disponibles para ambos. Los oficiales de patrulla reciben una alerta amarilla. Momentos más tarde, el software de reconocimiento de patentes identifica un vehículo con órdenes judiciales pendientes. Los oficiales detienen al vehículo sospechoso. Obtienen información adicional inalámbrica sobre el dueño del vehículo por medio de bases de datos locales y están preparados para enfrentar un sospechoso potencialmente peligroso. Solicitan refuerzos por radio y avanzan para efectuar el arresto. Se preparan y envían la documentación correspondiente directamente del lugar del arresto. En ese momento, reciben una alerta por radio indicando que la situación de alerta amarilla ha sido resuelta en otro lugar de la ciudad. Después de un corte de energía en un estadio lleno de gente, un comandante de policía activa planes de emergencia y rutas de evacuación preconfigurados. Dirige la escena del incidente y localiza al personal. Un oficial de policía informa al comandante que está entrando para asistir con la evacuación. Un técnico de emergencias médicas entra en el estadio usando nuevas herramientas para rastrear víctimas enviadas a hospitales locales. La policía y el personal de servicios públicos desvían el tráfico. Las calles se vacían rápidamente y la evacuación se realiza sin problemas. Cuando se dispone de la información correcta, se evitan retrasos y accidentes. Con un edificio en llamas, el personal de respuesta a emergencias confía en las comunicaciones interoperables para compartir información en tiempo real. Rápidamente se despliega una red mesh para permitir video en vivo en el lugar. Un bombero comunica por radio que el fuego está aumentando y que puede haber gente atrapada. El jefe solicita un equipo de rescate y protege el perímetro. El oficial a cargo del incidente rastrea al personal y coordina el rescate con integrantes de múltiples agencias, mientras mantiene una visión de 360 grados protegida en tiempo real por medio de su resistente computadora portátil. Los bomberos informan que el fuego está bajo control, se protegió el perímetro con un cordón policial y todos los civiles han sido evacuados con éxito. El jefe de bomberos sigue monitoreando las ubicaciones del personal que está dominando el fuego.